Buenas noches y mucha atención. Nos acaban de llegar las más recientes imágenes del rescate del profesor Francisco Piedradita en un parque en Estados Unidos tras 4 días de estar desaparecido. Las fotografías fueron divulgadas hace apenas algunos minutos por estaciones locales de televisión en Luisiana, que también han difundido la noticia del rescate sano y salvo del profesor Francisco Piedradita. En ella se ve al profesor cuando es trasladado minutos después de haber sido encontrado en un paraje del parque Jean Lafitte. Se le ve en buen estado y por supuesto muy alegre y agradecido, hasta abrazando a los rescatistas que lo hallaron tras 4 intensos días de búsqueda. Pues el profesor Francisco Piedradita había sido declarado desaparecido desde hace 4 días y había desatado una intensa búsqueda. Nuestra corresponsal Vanessa de la Torre ha permanecido en la zona y nos tiene todos los detalles del hallazgo del profesor Piedradita, quien a esta hora recibe atención médica. Vanessa, la escuchamos. Muy buenas noches. Esta es una historia que estremece no solamente por las condiciones en las cuales Piedradita sobrevivió a esta agreste jungla, sino también por el componente de su operativo y por el optimismo que siempre rondó ante la situación. Pero sobre todo es una historia que, como los cuentos de hadas, tiene final feliz. Este helicóptero alertó desde el aire que algo inusual había allá abajo. Estos 6 hombres se acercaron al lugar que el helicóptero señalaba y allí escucharon una señal inconfundible. Oí al hombre hablando español y me dije, ahí está, tiene que ser él. Me dirigí directamente y ahí estaba. Parecía tener buen espíritu cuando lo saludé, aunque estaba un poco deshidratado. Lo encontraron no solo vivo, sino en un terreno muy complicado. En el área donde estaba, casi todas las veces que hemos ido, hemos visto cocodrilos. También lo encontraron fuerte, muy fuerte. Me sorprende cuánta fuerza tiene, luego de varios días allá afuera. De inmediato avisaron a su familia, que lo esperó en la puerta por donde entró a una aventura que le pudo costar la vida. Al evacuarlo, Esteban, mi hermano, yo y mi mamá estábamos ahí con un primo también, Patrick. Cuando él salió y vio a Patrick, dijo, vos estabas aquí también. Me dio un beso y no, está muy bien, muy bien. En el operativo participaron cerca de 110 personas, incluidos miembros de la Guardia Nacional, guardabosques, policías y estos perros que fueron claves porque indicaron los lugares por los cuales Piedradita había pasado. Pero fue sobre todo una búsqueda donde la angustia nunca le ganó la guerra a la esperanza. A esta hora aquí en las oficinas del Parque Jean Lafitte ronda el silencio y por fin la tranquilidad, pero también ronda una pregunta: ¿cómo se perdió Francisco Piedradita? Un operativo de rescate impresionante y nunca perdieron la fe y nunca perdieron el entusiasmo y buscándolo como si fuera familia de ellos. Lo buscaban en un terreno de cerca de 8 kilómetros cuadrados, donde entró el sábado hacia las 2 de la tarde, siguiendo el camino del Pato de Madera. Ese camino lo llevó a un pantano como este y cuando quiso regresar ya no encontró el camino de regreso. El resto ya es historia. Sobrevivió tomando agua de pantano y comiendo hierbas salvajes. A esta hora se recupera junto a su familia en buen estado de salud en el hospital de Tulane y abrazando la vida. Desde Nueva Orleans, soy Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Vanessa, gracias. Qué buena noticia. Las directivas, alumnos y docentes de la Universidad ICESI de Cali celebraron con júbilo el hallazgo sano y salvo de su rector. La comunidad universitaria siguió a través de Noticias Caracol los detalles de su rescate en Estados Unidos. Muchos aplausos, muchos aplausos. La alegría invadió los pasillos y oficinas de la Universidad ICESI de Cali cuando estudiantes, docentes y directivos se enteraron en primicia por Noticias Caracol del hallazgo del rector del centro educativo sano y salvo en un parque de los Estados Unidos. Stephanie Vergara, funcionaria de la ICESI, les transmitió a sus compañeros la información entregada segundos antes por Vanessa de la Torre, corresponsal de Noticias Caracol y quien acompañó la búsqueda del catedrático. Ella les contó que los rescatistas escucharon unos ruidos y luego unas palabras en español. Entonces siguieron a los perros y se encontraron con la grata sorpresa. Siguieron los perros y entonces era él, estaba en un árbol que estaba rodeado de agua. Entonces parece ser que todos estos días había estado allí tomando agua de alrededor y de hierbas y pues que lo primero que gritó fue gracias, gracias, gracias.
Héctor Ochoa, decano de Economía, relató que estaba en una reunión cuando lo llamaron a contarle. Lo encontraron y está vivo. Entonces, pues usted puede imaginar que la reunión en la que yo estaba se desbarató. Reunidos en las oficinas, empleados, profesores y alumnos vieron las primeras 3 fotos de Francisco Piedrahita, 2 de ellas en el parque y otra en un centro asistencial. Entre tanto, numerosos estudiantes hacían murales en los pasillos con mensajes de agradecimiento. Que una casa no es completa sin su papá, felices porque va a volver. Igual nunca habíamos perdido las esperanzas. Por su parte, Carlos Andrés Piedrahita, sobrino del rector de la ICESI, dijo que sintieron que se alejaban las posibilidades de encontrarlo con vida. Se estaba perdiendo minuto a minuto que pasaba la esperanza. Era muy difícil mantener a todo el mundo fuerte. Desde ya estudiantes, profesores y directivos le preparan una gran fiesta de bienvenida. Uno de los sobrinos del profesor Piedrahita, Carlos Andrés, fue quien más estuvo al tanto en nuestro país de la situación que vivió el rector de la ICESI. A esta hora, Juliana Enríquez está con él. Juliana, adelante. Buenas noches, pues evidentemente en medio de una inmensa alegría recibieron varios de los familiares que se encuentran aquí en Bogotá del doctor Francisco Piedrahita la noticia de su aparición. Me acompaña precisamente su sobrino, Daniel Piedrahita. Daniel, buenas noches y cuéntenos cómo recibieron la noticia, cómo se enteraron. Hola, pues la noticia la recibimos hoy a eso de la 1:30, o sea, al minuto de que apareció Francisco. Básicamente hicimos un grupo de BlackBerry desde el domingo que nos enteramos que se había perdido y desde ese momento nos estamos comunicando y hoy Esteban, su hijo mayor, nos puso un mensaje que decía está vivo y pues en ese momento hubo todo tipo de reacciones, llanto, de todo y pues realmente, o sea, ya hoy pues la gente estaba muy preocupada y ya ha habido mucha felicidad. ¿Cómo lograron comunicarse con él? O sea, ¿él ya habló con ustedes? ¿Ya saben noticias de él? Pues a través de este grupo, Esteban nos ha ido contando cosas, hace un rato hablé con ellos, Francisco estaba muy bien de salud afortunadamente, básicamente tiene un poco de deshidratación y cosas normales en medio de 5 días de estar perdido en el monte, pero afortunadamente está en perfecto estado de salud, lo están chequeando y yo creo que de aquí a mañana debe estar fuera de la clínica. Daniel, muchísimas gracias. Pues así termina esta gran pesadilla para varios de los familiares de Francisco Piedrahita. Es la información que les entrego a esta hora. Juliana Enríquez, Noticias Caracol. Gracias por seguir con nosotros. En una actuación histórica, el Congreso y el Gobierno lograron la aprobación de la Ley de Víctimas, uno de los proyectos estrella del presidente Santos. El ministro de Hacienda aseguró que la aplicación de la ley será respaldada mediante impuestos, traslados y recortes de gastos. Dijo que ya hay 2.2 billones de pesos para este año. Frente a la financiación de la Ley de Víctimas, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, dijo que ya hay recursos en marcha. Para el año 2011, el monto incluido que se está ejecutando es de 2.2 billones de pesos. Y explicó cómo se pueden ir recaudando nuevos recursos. Este año los 2.2 billones de pesos se sacan mayormente de impuestos. Si no se puede, Hacienda busca recursos de impuestos, busca recursos de recorte de otros gastos, de traslados, etcétera. Esa es, digamos, la técnica presupuestal anual. En el Congreso se plantearon varios vacíos por llenar. Los ingenuos no pueden creer que con una ley se van a arreglar todos los problemas del país. Hace falta una reforma agraria, una ley dura para el narcotráfico, por ejemplo, en el tema de tierras. Pero sobre todo, el obstáculo, el dinero para las víctimas. Yo creo que hay algo que le faltó y que no puede ser dimensionado, que es el tema económico. Esto puede salir mucho más allá de lo que el Estado mismo está previendo. A medida que avancen esos reconocimientos y esas peticiones frente al tema de las víctimas, vamos construyendo el presupuesto real. Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que la ley es buena pero es insuficiente. No hay un reconocimiento pleno de las víctimas. Por lo pronto, las víctimas de las llamadas BACRIM, o sea, los grupos paramilitares posteriores a la supuesta desmovilización de ellos, no están incluidas. Eso es gravísimo. La ley entrará en vigencia el 1 de enero del próximo año. Desde Tibú Norte de Santander, el presidente Juan Manuel Santos celebró la aprobación de la Ley de Víctimas y dijo que llegó la hora de saldar una deuda que estaba en mora con millones de colombianos. Para el presidente Juan Manuel Santos, la aprobación de la Ley de Víctimas es un acto de justicia. Y digo que es una ley histórica porque lo es. Los alcances de esta ley, el precedente que sienta, sus objetivos,
Todo eso lo hace una ley que realmente va a cambiar en muchos aspectos la historia del país. El presidente dijo que espera sancionar la ley en 15 días durante la visita a Colombia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Ahora, en los dos frentes, en el de la reparación de víctimas y en el de la restitución de tierras, el gran desafío ahora es crear institucionalidad. Y aclaró que devolverle la tierra a los campesinos es una manera de combatir a la guerrilla. Y algunos creen que estamos bajando la guardia. A esos les respondo que a mí nadie me enseña cómo darle duro a la guerrilla, porque los últimos años lo han demostrado. Y si hay que darle más duro, les damos más duro. El presidente habló durante la entrega de 1.500 hectáreas de tierra a campesinos en norte de Santander. También el presidente anunció la creación de 11 nuevos pelotones del ejército en la región de Catatumbo para enfrentar las acciones de la guerrilla y los grupos de delincuencia organizada. En Tibú, norte de Santander, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. En el pasado reciente, el senador Juan Fernando Cristo había visto cómo su iniciativa en favor de las víctimas era hundida por el gobierno del presidente Uribe. Insistió e insistió y anoche finalmente pudo celebrar. Por eso lo hemos invitado a que nos haga el ABC de esta trascendental ley. Senador, buenas noches, pasó la ley. Queremos que nos ayude a disolver algunas dudas. ¿A qué me da derecho esta ley si soy víctima? Buenas noches, Jorge Alfredo. Le da derecho, una vez se registre como víctima frente al Estado, a distintas medidas de reparación, a indemnización, a asistencia en educación, salud y vivienda, a medidas de reparación simbólica, al derecho a la memoria, que es fundamental, y quienes hayan sido despojados de sus tierras, porque hay distintas categorías de víctimas, obviamente también a la restitución de los bienes de los cuales fue despojado por los grupos violentos en los últimos 20 años. Precisamente en ese punto, si soy víctima de cualquier clase de violencia, ¿tengo derecho, doctor Cristo? No, aquí las víctimas de delitos comunes, de actos de delincuencia común, no están contemplados en la ley. Esta es una ley de justicia transicional para aquellas personas que han sufrido daño, violación a los derechos, a sus derechos humanos o a las normas del derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto armado interno en el país. Es decir, solo tengo derecho si soy víctima de un grupo armado al margen de la ley. Si es víctima de un grupo armado al margen de la ley, si es víctima del narcoterrorismo, si es víctima, que lamentablemente las hay, de agentes del Estado, allí tendrán derecho todo lo que esté en el marco del conflicto armado del país y nada de lo que signifique delincuente. Digamos, usted no puede ser víctima de un atraco en la calle, de un atraco a un banco, de un atraco a un almacén, de hurto callejero. Obviamente, para eso están las normas tradicionales del derecho penal colombiano. ¿Y cuándo el Estado me va a considerar víctima? El Estado lo va a considerar víctima en el momento en que usted se acerque, se registre y acredite mediante cualquier indicio, un documento, una denuncia en su momento, la demanda que puso en la personería cuando fue desplazado y puso en conocimiento de las autoridades el hecho. Usted va a la unidad administrativa especial que se va a crear de atención y reparación a las víctimas y allí lo registran. El Estado tendrá 60 días administrativamente, no tiene ningún proceso judicial, la carga de la prueba está a favor de la víctima, se presume la buena fe de la víctima y el Estado tiene 60 días para resolver si usted califica como víctima para todas estas medidas de reparación. Senador, ¿yo tengo que demostrar que soy víctima? No, señor. Usted tiene que acercarse, declarar que es víctima. Si tiene algún documento, obviamente sirve, pero el Estado es el que finalmente determina si es víctima o no. ¿Las víctimas son víctimas a partir de qué año para acogerse a esta ley? Esto es muy importante. La ley incluye víctimas sin distingo de fecha hacia atrás, o sea, no hay límite hacia atrás en general, pero para las medidas de reparación de carácter económico, por cuestiones de carácter fiscal, como ahora lo veíamos, se reconocen las víctimas a partir del 1 de enero de 1985. Y para el tema de la restitución de tierras, aquellas personas que fueron despojadas a partir del 1 de enero de 1991. Senador Cristo, ¿qué importancia tiene el que se haya aceptado que el país vive un conflicto armado, a lo que se oponía tanto el expresidente Uribe? Yo creo que ese es un debate que se armó una tormenta en un vaso de agua. Eso no se lo está inventando la ley de víctimas. En las distintas leyes de orden público,
en la ley del desplazamiento. En el propio Código Penal hoy está reconocido el conflicto armado interno en el país. La importancia es para las víctimas, es decir, que precisamos el alcance de la ley de víctimas, que solo las víctimas del conflicto armado tendrán derecho a las medidas de reparación. Pero este reconocimiento del conflicto no implica de ninguna manera, así se ha dicho y hay que repetirlo, la modificación del estatus jurídico y político de los grupos alzados al margen de la ley. Las FARC han sido terroristas y seguirán siendo terroristas independientemente de esta ley. Senador Cristo, ¿a quién le dedicó usted la aprobación de esta ley? Pues Jorge Alfredo, a mi padre. Mi padre fue asesinado hace 14 años por el Ejército de Liberación Nacional cuando entraba a su consultorio en la ciudad de Cúcuta. Desde hace 4 años comenzamos esta tarea de reconocimiento a las víctimas y obviamente ayer en medio de la satisfacción del deber cumplido, de la moción de esa decisión del Senado de la República, además por una mayoría tan grande, pues tuve obviamente momentos para recordar mucho a mi padre, que ha sido mi ejemplo y mi orientación en esta actividad durante muchos años. Es un placer seguir con ustedes. Un nuevo foco de irregularidades y malos manejos destapó hoy la Contraloría General de la República, esta vez en varias corporaciones autónomas regionales. Según el informe del ente de control, recursos para prevenir los efectos de los cambios climáticos terminaron financiando hasta un festival vallenato. El increíble caso se presentó en el departamento de La Guajira, donde se invirtieron 400 millones de pesos en la realización del evento. El Festival Vallenato se lleva a cabo y el representante de la fundación que propone hacer el Festival Vallenato participa en el concurso y gana el concurso. Aunque la mayoría de las corporaciones investigadas se encuentran en la costa atlántica, entre los casos más preocupantes está el de la CBC del Valle, donde se investigan irregularidades en contratos por 34.000 millones de pesos. También se indaga a Corponor de Santander y a la CAR de Cundinamarca. Tenemos el tema de Chía. Hay conocimiento de que se está haciendo unos macroproyectos de vivienda de interés social en zona de alto riesgo sobre el río Frío. Otra de las investigaciones que adelanta la Contraloría se relaciona con obras construidas sin la realización de estudios previos y sin contar con la financiación necesaria. Hoy la Procuraduría también anunció que investiga a 8 corporaciones autónomas regionales por presuntas omisiones en prevención y control de desastres durante la ola invernal. Hoy se dieron a conocer los primeros hallazgos de las autoridades tras los allanamientos a varias EPS. El director de la policía, el general Oscar Naranjo, reveló que en los documentos decomisados han encontrado desde enmendaduras hasta firmas fotocopiadas. Durante más de 24 horas de operativos de la DIJÍN en las EPS allanadas fueron decomisados más de 1.000 documentos que servirían para demostrar irregularidades en los recobros al Fosiga. Habría indicios, por lo menos de adulteración de material. Según el general Naranjo, en los documentos se encontraron enmendaduras, alteraciones en sellos y facturas e incluso firmas calcadas que eran enviadas al Fosiga para justificar los recobros. Discos duros de computador, disquetes y además folios escritos. Ecoopsos, una de las 5 EPS allanadas que atiende a más de 600.000 usuarios del régimen subsidiado, reveló que desde la semana pasada la policía les había pedido informes y que están sorprendidos y tristes por el allanamiento, pero con la conciencia tranquila. Estamos completamente seguros que las autoridades esclarecerán los hechos y nosotros salimos totalmente avantes de esta situación sin ningún inconveniente. Por otro lado, el recién creado sindicato de Saludcop expidió este comunicado en el que aseguran que al día de hoy cuentan con el respaldo de más de 5.000 empleados de Saludcop y sus empresas filiales, entre ellos médicos, especialistas, enfermeras, contadores, administradores, analistas, asesores, auxiliares de limpieza, entre otros. Y advierten que buscamos una participación directa en las decisiones que afectan a Saludcop en un diálogo abierto, genuino y constructivo con el gobierno. Sobre esta jugada, el ministro de Protección Social dijo que el gobierno no podía oponerse a la creación de la organización de trabajadores en Saludcop. El ministerio no tiene ninguna posibilidad de interferir con el fuero sindical, ni de decir este sindicato sí se puede hacer y este otro no. Descartó que la creación del sindicato pueda afectar la intervención a Saludcop. La intervención sigue y nosotros pues
tenemos todas las herramientas para seguir con la intervención tal cual la hemos planteado desde el principio, y este tema pues no nos creemos que no nos va a generar grandes inconvenientes hacia futuro. Y aunque se ha dicho que los directivos de Saludcop crearon este sindicato para que no los despidan o cambien de puesto y para bloquear al agente interventor, el ministro lo desestimó. La Corte Suprema de Justicia emitió hoy una de las condenas más altas dentro de los juicios por la llamada parapolítica. El alto tribunal condenó al expresidente del Congreso, Luis Humberto Gómez Gallo, por vínculos con el bloque Tolima de las autodefensas. Para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia quedaron probados los vínculos del político conservador con el bloque Tolima de las autodefensas y los apoyos del grupo irregular para su llegada al Congreso. La Sala Penal tuvo en cuenta varios testimonios, entre estos los del protegido de la DEA Robinson Javier Guilombo, quien aseguró al alto tribunal que Luis Humberto Gómez Gallo estaba en las cuentas del bloque Tolima de las autodefensas. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió así una de las condenas más altas dentro de los procesos de la parapolítica, 9 años por concierto para delinquir agravado a Luis Humberto Gómez Gallo. El alto tribunal también le impuso al expresidente del Congreso una multa superior a los 4.000 millones de pesos. La misma Corte hoy tomó otra decisión que afecta a otra expresidenta del Congreso. Dictó detención domiciliaria a Nancy Patricia Gutiérrez por pedir información al DAS sobre Piedad Córdoba. Para la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez, la información que le solicitó al DAS sobre la entonces senadora Piedad Córdoba para adelantarle en marzo del 2008 un debate en el Congreso no tenía carácter reservado. Nuestro argumento jurídico es que no es información reservada, en primer lugar porque no hay una ley material expedida por el Congreso que considere que esta información que me entregaron es información reservada. Y agregó que en el fondo lo que hay es una controversia jurídica. De un lado, la exfuncionaria Marta Leal dice que me entregó los documentos antes del 25 de marzo, día del debate que se hizo en el Congreso, y yo le explicaba a la Corte que solicité oficialmente los documentos al DAS, primero legalmente, en segundo lugar dentro de las facultades y competencias que me daba el hecho de ser congresista de la República. Nancy Patricia Gutiérrez, cobijada con una medida de aseguramiento preventiva de detención domiciliaria por probable tráfico de influencias, precisó cuál fue la información que le solicitó al DAS sobre Piedad Córdoba. Yo le solicité oficialmente al DAS la información de las entradas y salidas de la senadora con el ánimo de verificar si se había cumplido con los trámites correspondientes en el Congreso. La ex senadora aseguró que recibe con mucho dolor la decisión del alto tribunal. Encadenado y en un cambuche, las autoridades encontraron hoy a un arquitecto colombo-estadounidense secuestrado el fin de semana pasado en Nariño. Los secuestradores, que exigían 500 millones de pesos por su libertad, pretendían venderlo a la guerrilla. Encadenado a un árbol, como lo muestra esta imagen grabada por el Ejército, permaneció el arquitecto Álvaro Guerrero, secuestrado hace 4 días en zona rural de Nariño, en Nariño. Después de un combate, unidades del Ejército, la policía y el CTI lograron rescatar al hombre. Lo mueven hacia Bajo Arrayanes, en donde en coordinación se genera el rescate de este ciudadano sano y salvo. Hallamos al señor Álvaro protegiéndole su vida, nuestra prioridad era salvaguardarlo a él. Cuando llegaron al sitio encontraron al arquitecto colombo-americano bastante asustado y de inmediato procedieron a romper las cadenas del secuestro. Bienvenido a la libertad. Álvaro Guerrero, de 46 años, quien se reencontró con sus familiares en Pasto, dijo que tuvo que caminar atado de pies y manos por 3 días y siempre temió por su vida, incluso cuando vio a unos soldados que lo rescataron. Casi que estuvo a punto de dispararme, entonces yo moví mi mano y en una voz temblorosa le dije mi nombre y le saqué la otra mano y inmediatamente aparecieron más miembros del Ejército. Les dije, ustedes son mis ángeles, ustedes me han salvado. Según la información oficial por el arquitecto, pedían más de 500 millones de pesos y estaba a punto de ser vendido al ELN. En Nariño, las autoridades adelantan también operativos para lograr el rescate de un comerciante plagiado en la frontera con el Ecuador. 3 guerrilleros murieron durante combates con el ejército en el Cauca tras el ataque de las FARC a una población. Los subversivos volvieron a lanzar explosivos y ráfagas de fusil que afectaron hasta una iglesia.
Totalmente destruida quedó la casa de Amaro Valencia, impactada por un artefacto que dispararon los guerrilleros de las FARC durante el hostigamiento al corregimiento del Carmelo en Cajibio, Cauca. El campesino aseguró que por fortuna a esa hora nadie se encontraba en la vivienda. Mis hijos estaban trabajando. No, pues los había matado a mis hijos. Se dañó toda la casa, el televisor y todo, la grabadora y todo. La rápida reacción del ejército evitó que los guerrilleros incursionaran en esta población. Desde este sitio, soldados adscritos a la tercera división del ejército repelen el ataque de guerrilleros de las FARC al corregimiento del Carmelo. 2 aviones supertucanos apoyaron a las tropas en tierra. El coronel Juan Carlos Fajardo, comandante del batallón José Hilario López, quien comandó la operación contraofensiva, dijo que por información de los campesinos se conoció que 3 guerrilleros fueron abatidos. Se encuentran en la parte rural unidades en combate, han tenido combate, tenemos informaciones de que tienen algunos terroristas heridos. En la iglesia, el cuartel de la policía y 10 viviendas del Carmelo quedaron los impactos de fusil que dispararon los guerrilleros. Y empeora la emergencia por inundación en el municipio de Guachetá, Cundinamarca. En las últimas horas aumentó de 4.000 a 6.000 el número de hectáreas afectadas. En un espejo de agua está convertida la zona rural del municipio de Guachetá, al norte de Cundinamarca. El gobernador Andrés González confirmó que el agua sigue inundando la región. Ya pasamos a 6.000 el nivel de aguas aquí en este sector de todo el ecosistema de la laguna de Fuquene. Se ha aumentado, incluso ha aumentado. El nivel de la represa del Hato está full. En medio de la emergencia, residentes de Guachetá piden más ayudas. Aparte de la alcaldía municipal, este sitio, por ser un sitio más lejano del municipio, no nos ayudan a arreglar los caminos ni nada de eso, la maquinaria para acá no existe. Los ganaderos advierten que la producción lechera está seriamente afectada. Está un poco crítico, las vías están muy dañadas, la mayoría están tapadas por el agua, toca horas de camino para poderle cumplir a la gente. Más de 800 personas han resultado damnificadas. Una estudiante de 14 años murió en Sogamoso, Boyacá, víctima de un rayo que cayó en medio de un aguacero cuando la menor se dirigía a su casa en una zona rural. Las lluvias también dejaron hoy cuantiosos daños y miles de damnificados en 4 regiones del país. Panorama del invierno en Noticias Caracol. Hasta los techos de las casas subió el nivel de la inundación provocada por el río Guayavero en la Macarena Meta. En el municipio hay 20.000 hectáreas de cultivos y pastos anegadas, pero además la población está aislada por vía terrestre según su alcalde. En este momento el único acceso al municipio es aéreo, ya que también el desborde del río Morrocoy se ha llevado el talud de la vía Macarena-San Vicente. La Defensa Civil ayudó a los damnificados a rescatar algunas de sus pertenencias y a salir de sus casas, mientras que la Cruz Roja envió ayudas humanitarias. 10.000 hectáreas de cultivos se perdieron en Caimito, Sucre, producto de las lluvias. Los campesinos y ganaderos se declararon en ruina, pues desde el año pasado no han podido recuperar sus tierras que permanecen bajo el agua. Cultivo no tenemos, todo eso acabó el agua, estamos pasando hambre, necesidades. En total son 9 corregimientos los que están inundados. 6.000 campesinos de Bolívar, Valle del Cauca, se encuentran aislados por vía terrestre debido a una avalancha que destruyó un puente. Los campesinos deben arriesgar sus vidas para pasar con productos por un camino. Las autoridades de Medellín ordenaron la evacuación de 52 viviendas en el nororiente de la ciudad que están en una zona de alto riesgo por el paso del río Medellín. Son 250 personas que serán ubicadas temporalmente en albergues. Pese al ofrecimiento, los damnificados no se quieren ir. A la zona llegó maquinaria pesada para destruir las humildes casas construidas muy cerca del río. La alcaldía de Chía y los empresarios comenzaron a construir unos muros de contención en la vía Chía-Bogotá a la altura de la variante de Teletón, uno de los puntos donde se han presentado graves inundaciones y represamiento de tráfico por las fuertes lluvias que han caído sobre la sabana de Bogotá. El jarillón, que se construye con sacos llenos de arena, será de 1.000 metros de largo y 1 metro de altura. Jorge Alfredo, en Estados Unidos la naturaleza ha sido inclemente con el centro de ese país, donde están soportando las peores tormentas de los últimos años. Hoy otro poderoso tornado se formó en Missouri, donde hay más de 1.000 desaparecidos desde el fin de semana.
Desde el año 1953, Estados Unidos no vivía una temporada tan intensa de tornados. El panorama es desolador en estados como Oklahoma, Arkansas, Texas, Kansas y Missouri. Lo perdimos todo. Este es el momento en que un tornado en Oklahoma hace volar en 1000 pedazos a un camión. Solo en Oklahoma hay 68 condados en emergencia, mientras que avanzan los operativos de búsqueda de los desaparecidos. En Joplin, Missouri, ciudad que quedó prácticamente borrada del mapa, siguen sin tener noticias de 1.500 personas. Precisamente hoy se conocieron más imágenes de qué tan poderoso fue el tornado que arrasó con Joplin el fin de semana. Una cámara de seguridad dentro de una tienda de yogur muestra cómo varios residentes se refugian en el negocio. Segundos antes de la llegada del tornado, corrieron a la parte de atrás a esconderse y lograron sobrevivir. En Egipto, un nuevo estudio satelital auspiciado por la NASA identificó 17 pirámides, más de 1000 tumbas y 3000 aldeas antiguas de las cuales no se tenía conocimiento. El equipo de investigadores analizó estas imágenes tomadas de satélites que poseen capacidad de localizar objetos muy pequeños sobre la superficie terrestre y de identificar materiales bajo tierra utilizando rayos infrarrojos. 2 de las pirámides descubiertas ya están siendo investigadas por equipos especializados. La casa de subastas Sotheby's en Nueva York acaba de vender un cuadro de nuestro maestro colombiano Fernando Botero por más de $1.300.000. Este es el lienzo titulado Una familia, que fue pintado por Botero en 1972 y era uno de los cuadros más importantes del lote de arte latinoamericano que estaba en puja hoy en la Gran Manzana. La pintura, por la que originalmente se pedía entre $1 millón y $1.500.000, muestra una escena moderna donde el padre está sentado en una silla y la madre de pie a su lado.